Para ustedes, ¿qué es estar bien? ¿Y qué pasa cuando la mente duele? Hoy quiero hablarte de la salud mental, pero no desde la teoría, sino desde un lugar donde ese dolor se volvió arte. Hoy los voy a llevar a recorrer el Museo del Borda, dentro de un hospital psiquiátrico. Nos recuerda algo fundamental, que todos necesitamos ser escuchados. Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Quería compartirles este video que para mí es muy especial a nivel personal y también para traerle un mensaje lindo a ustedes, importante, una reflexión. Como siempre hago en mis videos, siempre quiero tirar una reflexión porque la idea del canal es esa, siempre tener una mirada en lo cotidiano y empezar a ver cositas que quizá antes no veíamos. Este video para mí es muy especial porque vamos a hablar un poco sobre la salud mental, que yo creo que en Argentina y en el mundo es algo medio tabú, así que poder compartirles este video, hablar con ustedes más profundo, creo que es algo que también nos va a hacer más cercanos y que vean también mi lado más genuino. Hablando de este video en especial, lo siento muy cercano porque personas de mi entorno han pasado circunstancias de que no la han pasado bien y bueno, uno como no tenía la información no sabía cómo ayudarlo. Con este video yo quiero que desde su experiencia, si a usted le está sucediendo lo mismo, a ustedes o a alguien cercano, está bueno para tener otra mirada y otras herramientas para poder ayudar a una persona cercana o a nosotros mismos. Este video se va a tratar un poco de eso. Qué mejor que llevarlos al Hospital del Borda, que bueno, me costó mucho poder entrar a este lugar, porque tenés que estar atento al Instagram cuando ellos tiran fecha, no es que es algo muy cotidiano, de insistir, lo logré, pude entrar, así que van a ver un poco de las imágenes del hospital y van a conocer un poco más sobre la salud mental más profundo. Nos hicieron una guía, vamos a saber muchísimo más, ustedes y yo. Yo tengo a alguien muy cercano en mi familia que sufrió de una psicosis, que fue algo muy fuerte para mí porque fue alguien muy cercano y yo al ser un adolescente, tenía 18 años, no tenía las herramientas para poder ayudar a esa persona que yo tanto quiero y yo inconscientemente, como no tenía la información, minimizaba todo lo que la otra persona me decía por el solo hecho de yo no estar sintiéndolo. Pero bueno, ahora un poco más grande, con otro tipo de información, me doy cuenta de que todos tenemos que ser escuchados. En el caso de que una persona se sienta mal, o ni siquiera que sea alguien familiar o una amistad, lo que sea, está bueno poder darle una oportunidad de escucharlo, ver qué siente. Muchas situaciones se minimizan y es como, dale, seguí, dale que no pasa nada, desde el lado de la inconsciencia de la persona que se lo dice. Con este video, como les dije, está bueno tener otra mirada de esas personas que quizás están en otro proceso, que no la están pasando bien. Está bueno escucharlas y ver su mirada hacia el mundo en ese momento que están pasando, porque le podés salvar la vida. Hay mucha gente que por sufrir estas cosas, por no ser escuchada y todo, terminan en el suicidio. Es algo de lo que hablan un poco en el Hospital del Borda, pero bueno, con una charla, con un mensaje, con unos mates, pero no con la mirada de juzgar, sino con la mirada de acompañar, entender la situación. Esa persona quizás está pasando por otro proceso que nosotros no estamos, pero tranquilamente nos podría pasar. La idea de este video es que se lleven una enseñanza, una reflexión y si les gusta, ya saben, con un comentario, compartiendo y más que nada suscribiéndose para seguir con estos videos que son lindos, que hay reflexión, que contamos sobre lugares para que vayan a turistear, pero también para que vean la vida de otra forma, como yo ahora la estoy empezando a ver. Y qué más lindo que poder compartírselo a ustedes, a otras personas que están del otro lado. La verdad que es un gustazo tremendo.
No había una representación discursiva de la locura, o sea, no se hablaba de los locos, se hablaba de los pecadores. Era la época en que la religión dominaba el poder terrenal, ¿sí? La época en que la medicina no podía tocar los cuerpos, ¿sí? Porque los cuerpos eran del Señor. O sea que el que era considerado, el que hoy consideramos loco, era considerado un pecador. Y si era reincidente, directamente era un enviado del demonio. Entonces la gente no se quería meter mucho con los enviados del demonio porque le podía traer problemas en su vida. En los asilos es donde nace la psiquiatría, con este intento de poner un orden dentro de esta sintomatología, que no eran todos iguales, e ir agrupando de acuerdo a sus semejanzas, ¿sí? Entonces se va a crear la nosografía psiquiátrica, que son los cuadros psiquiátricos, ¿sí? Entonces vamos a tener la melancolía, vamos a tener la demencia precoz, o llamada esquizofrenia, vamos a tener el delirio agudo, las parafrenias, en fin. Estos son todos planos de cómo era antes. Antes miraba para acá el edificio y después demolieron esta parte y ahora mira hacia el oeste. El hospital del Borda fue por años símbolo de encierro, personas encerradas por años, a veces por décadas, muchas veces más por abandono social que por una necesidad médica. El Museo del Borda es una forma de resistir al olvido, al prejuicio, al abandono. Cada objeto, cada obra que podemos observar acá en el museo es una forma de resistir al olvido, al prejuicio, al abandono. Cada obra grita lo que muchos no pueden decir. Tengo miedo, necesito amor, no soy mi diagnóstico. La salud mental también necesita espacios así, donde haya creación en vez de encierro, diálogo en vez de etiquetas. Surgieron voces que no se resignaron al silencio. Pacientes, artistas, médicos crearon un espacio único, un museo, no para mostrar cosas raras, sino para decir, estamos vivos, tenemos voz, también somos arte. Y la salud mental es la cenicienta de la salud pública, así que es donde primero se realizan los recortes, porque en general se considera que los que están acá son gente inútil, por un lado, que lo que digan o no digan no tiene ninguna importancia porque están locos, y las familias en última instancia no protestan demasiado porque no quieren que le devuelvan el paquete que han depositado acá, ¿no es cierto? Entonces nadie dice absolutamente. Cuando dejaron de funcionar los ascensores, a ese carro no hay quien se lo monte en el hombro, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, les dieron esas cacerolas a los pacientes con esas manijas para que fueran a hacer la cola a la cocina para buscar los alimentos, ¿sí? Bueno, el hospital era un desastre después de la hora de almuerzo, porque las ollas iban golpeando las escaleras y a veces... Bien, acá lo que tenemos es un comedor, ¿sí? El hospital estaba estratificado. Digamos, había como el ámbito para los indigentes, aquellos que no tenían recursos, que era el pabellón de dementes, ¿no es cierto? Y después teníamos dos pensionados, un pensionado de primera y un pensionado de segunda, en donde las familias que estuviesen dispuestas a poner unos pesos más brindaban una mejor hotelería. Los pacientes terminan relegados, mal atendidos y a veces con problemas complicados. Todo lo que
Bueno, acá lo más antiguo, plantear como terapéutica, son los baños, la hidroterapia. La hidroterapia se utilizaba en todas las enfermedades, el agua siempre tuvo esa impronta purificadora y la enfermedad fue vista como algo que ensucia la vida, la pureza de la vida, la limpieza de la vida, etc. A pesar de eso, los reyes de Francia no se bañaban nunca. Pueblos anteriores utilizaban la electricidad como medio terapéutico. ¿Sí? ¿Qué hacían? Bueno, ¿cómo hacían estos pueblos que no tenían generadores para generar electricidad o utilizar la electricidad? Y bueno, tomaban la electricidad del medio natural. ¿Cuál era el medio natural? Los peces. En general tomaban la electricidad de los peces eléctricos, ¿sí? La anguila eléctrica, el pez torpedo, etc. Se los daban a morder a los pacientes. En muchos casos se producía una descarga que, bueno, evidentemente resultaría terapéutica. Yo no he leído sobre qué es lo que llevó a consagrarlo como terapéutico, pero evidentemente esto en muchas enfermedades resultó, digamos, terapéutico y así quedó. Por otro lado, se sabía que nosotros producimos electricidad y almacenamos electricidad, ¿sí? Por lo tanto, la electricidad es algo consustancial con nosotros. Por otro lado, siempre se hablaba en esos tiempos de lo que era la energía vital. O sea, se empezó a asociar la electricidad a la energía vital. Y las enfermedades quedaron asociadas a los desórdenes de la energía vital, ¿sí? Por lo tanto, se pensó que la electricidad podía ser un medio como para poner un cierto orden en esa energía vital desordenada. Entonces se inventó un tratamiento que se llamó electroterapia. La electroterapia consistía en hacer atravesar axialmente el cuerpo, ¿no es cierto?, por una energía galvánica, no de mucho voltaje, y que de alguna manera se suponía que esto iba a alinear las energías. Es la época en que aparecen muchas personas haciendo propaganda de electromagnetismo, porque a veces aparece como que la electricidad fuese una exterioridad total y nosotros somos eléctricos. Lo que funciona en el cerebro es electricidad. Bueno, la cuestión es que proponen esto, digamos, producir una convulsión con electricidad. Acá se hizo la primera experiencia en los años 40, ¿no es cierto? La realizó Pichon-Rivière, y dio resultado. De hecho, el electroshock se utiliza en todo el mundo. En todo el mundo. Acá en la Argentina se ha generado un prejuicio muy grande respecto del electroshock. Se estableció una polémica demasiado intensa y además el electroshock quedó asociado a los elementos de tortura que se utilizaron durante la dictadura y hubo quienes promovieron que el electroshock fuese sacado de los tratamientos. En realidad, el electroshock prácticamente hoy en día acá no se utiliza, cuando en todo el mundo se utiliza bastante. No estoy de acuerdo ni con que se utilice bastante o que no se utilice. Se llama camisa o chaleco de fuerza, ¿no es cierto?, que fue el sucesor de lo que sucedió a las cadenas, que nos puede parecer tremendo, pero en realidad fue un avance muy grande porque significó que el paciente pudiese deambular, ¿no es cierto? Todos tenemos una salud mental, sí, así como escuchamos, todos. No hay nosotros y ellos. Hay personas atravesadas por momentos, dolores, pérdidas, presiones. Lo más importante es que podamos hablar de eso, porque pedir ayuda no es debilidad, porque ser vulnerables nos hace más humanos y porque, como en el Borda, a veces el arte aparece donde más duele. Y eso también puede salvar. Así que si estás pasando por un momento difícil, habla con alguien de confianza, con un profesional, con quien puedas. Y si no sos vos, quizás es alguien que está cerca tuyo. Escuchá sin juzgar. A veces una conversación puede cambiar un destino. No estamos rotos, estamos sintiendo, y sentir, aunque duela, es una forma de estar vivos. Bueno, Ma, cuando vos quieras, arrancá, sentite cómoda. Yo tengo acá unas preguntas que tengo como para que vos desenvuelvas un poco tu historia y que lo quieras llevar por el lado que a vos te parezca. O sea, analizala como vos quieras. Siempre son preguntas tranquilas como para ir abriendo esta entrevista y que, bueno, a ver qué sucede, ¿te parece? Vale. Bueno, tengo una que es para arrancar, que es si te acordás cuando empezaste a sentir algo que no andaba bien o algo que te trascendía o que te hacía, no sé, que te generó eso la primera vez.
yo, después de tener este último embarazo, me pasó de que a los 4 meses, después de atravesar un montón de situaciones, empecé en principio a tener miedo a estar sola. A raíz de una situación familiar que atravesé en un momento, que me encontré sola con Ámbar, con mi hija, con tu hermana. A raíz de una situación familiar donde me encuentro con ella, empecé a sentirme muy asustada. Tenía mucho miedo, no sabía qué iba a hacer. Otra vez me encontraba como en una situación que me ponía, no sé, con algo muy profundo, que era la soledad. Bueno, a raíz de eso, como sensaciones físicas en el cuerpo, pedí ayuda ese día, que ya te llamé a vos por teléfono para que vengas a contenerme. Y después de eso empecé como a buscar ayuda porque aparecieron en mí esas vivencias más seguidas. Me empezaron como a aparecer esas sensaciones de tener miedo a estar sola con ella, de hacerle algo. Empecé como a tener pensamientos y fue la primera vez que en mi vida decidí buscar ayuda, porque sentía que era una situación que me excedía, y además porque me sentía responsable de mí y del cuidado de ella. Así que, bueno, eso. Pero si yo me pongo a pensar cuándo empezó, y empezó antes. Empezó en el embarazo, porque yo sentí mucho miedo, tenía mucha ansiedad, no sabía cómo atravesar el momento del parto. Creo que después, con el tiempo, empecé a hacer algunas conexiones y entendí que eso no era de ese momento, que venía de mucho antes. Pero bueno, en ese momento, como dije antes, fue como destapar algo que ya había dentro mío sin procesar. Claro. Bien, bueno, gracias por compartirlo. Bueno, tengo otra que dice, ¿cómo te diste cuenta de que no era solo un mal momento? Me di cuenta que no era solo un mal momento porque, como te digo, empezaron a aparecer en mí pensamientos constantemente, a los cuales mi cuerpo los experimentaba como algo real. Si bien, o sea, yo me daba cuenta que eso que estaba pensando no lo estaba haciendo, mi cuerpo lo sentía verdadero. Y eso me empezó a pasar muchas veces en el día. No es que me pasó una vez y quedó ahí. Entonces me di cuenta que eso ya se estaba haciendo de otra forma, digamos. Claro. El hecho de la aparición de los pensamientos tan seguido, de esas sensaciones físicas que mi cuerpo sentía, que fueron para mí la primera vez que la sentí así. Entonces, al aparecer con tanta frecuencia, empecé a pedir ayuda. Al principio fue como a los familiares más cercanos, a Sergio, mi compañero, el papá de Ámbar, que bueno, él hizo lo que pudo, pero bueno, ahí yo decidí como buscar a alguien más profesional para que me pudiera acompañar también, desde otro lugar. Me resistí, la verdad que me resistí bastante al tema de la medicina convencional, de tener que tomar una medicación, o sea, porque sí tenía un prejuicio sobre eso en mí, ¿no? Y como que siento que es algo social, como, ay, no sé, la depresión, el miedo a tomar algo, pero también sé que en ese momento necesité tomar una medicación que me acompañó un tiempo, que no hizo mi proceso más profundo, pero que en ese momento fue lo que necesitaba para poder seguir. ¿Qué sentiste la respuesta de tu entorno cuando vos sentías esas sensaciones? ¿Qué te sucedió con tu entorno? ¿Cómo lo recibió tu entorno? Yo creo que hicieron lo que podían. Hoy lo veo así.
tal vez en ese momento, por ahí uno cuando lo vive, que tampoco sabe lo que está viviendo, los de afuera tampoco saben cómo contenerte. Pero tuve mucha gente que, bueno, vos, que sos mi hijo, Sergio, que estuvieron muy cerca de mí, a veces por ahí sin saber lo que me estaba pasando. En algún punto también pudo haber sentido como que, o sea, a nivel familia, por ahí mi mamá, mi papá, fue como que, no sé, los busqué en algún punto como hija, pero no supieron cómo acompañarme. Así que fueron varias sensaciones. Por un lado estuvo, sí, esto de como de que el otro no sabía qué hacer conmigo, y como decirme, bueno, tenés que estar bien, y como que a la vez yo no pudiendo hacerlo tan rápido, pues siento que eso también tenía que ver mucho con mi propia exigencia y también con que el otro no sabía lo que a mí me estaba sucediendo ni cómo contenerme. Pero aún así todo me contuvieron como pudieron. Ya te digo, algunas personas, otras por ahí no supieron cómo. También hubo amistades que estuvieron ahí acompañándome. Y bueno, nada, eso, sentí... También es un proceso de mucha soledad en algún punto, porque lo que vos sentís a nivel físico y emocional lo sentís vos con vos. Si bien hay un entorno que está muy bueno que esté y que pueda contenerte, a veces nada, hacen lo que pueden, porque no saben cómo abordarlo. Pero bueno, eso que hicieron, aunque por ahí en algún momento no se sabía cómo hacer conmigo, y tal vez me decían, tenés que estar bien, también fueron como esa fuerza, claro, y ese motor para que yo pueda avanzar. Yo creo que todo nace, como dijiste vos, desde lo más profundo que tuviste que hacer vos internamente con vos para poder lograr salir de ese espacio, que en un momento fue con la medicación, que yo creo que la medicación está buena para poder ir a profundo con el tema, pero no es algo que te cure, sino que creo que es algo más profundo, como decís vos. O sea, creo que es una decisión propia de decir, bueno, yo quiero salir de esto, quiero salir y ir para adelante y no quiero tomar más esto porque no lo necesito o no es parte de mí. Sí, yo siento que en el momento en que todo eso empezó a aflorar en mí, siempre venía a mí la pregunta, ¿cuándo se va a terminar estas sensaciones? Si bien, como dije al comienzo, en algún momento de la charla me resistía bastante a la medicina convencional por mi propio prejuicio, no sobre a las demás personas, sobre mí, sobre tener que tomar una medicación. ¿Crees que hay algo medio tabú con el tema de la salud mental o con el tema de...? Yo creo que está bastante como vulnerado ese tema. Me parece que todo lo que nos sucede tiene una raíz, y para mí la raíz es emocional, y tal vez ni siquiera nosotros sabemos cómo abordarlo y necesitamos ayuda. Y a veces, nada, si bien las familias pueden hacer lo que pueden, creo que también aprender a transitar la parte emocional y ver qué es lo que está pasando más allá está bueno. Y para mí obviamente es importante, como cualquier otra área de la vida, o sea, la parte mental, la parte física, la parte emocional, porque siento que están entrelazadas. Pero, como te decía, tuve resistencia a tomar una medicación. Sin embargo, aunque tomaba la medicación y durante un tiempo también dormía bastante, había momentos donde yo quería estar disponible para mi hija, dar la teta y demás. Y bueno, fue un montón, porque es algo que también estoy viendo en mí, que es algo que a veces me pasa, de querer estar disponible para otros sin saber como de exigirme, ¿no? Como de no saber bien qué me está pasando. Pero bueno, me movilizaba también estar presente para ella. Pero también es importante, hoy lo sé, ocuparse de uno para poder también brindarle a los demás. Yo tuve la posibilidad y agradezco que hayan
de tener otras herramientas que en el momento no sabía cómo usar. O sea, si bien, como decía, estaba esta resistencia a tomar una medicación, bueno, acepté hacerlo. Eso implicó que a nivel físico yo también engordé un montón. Pero bueno, era lo que tenía que atravesar en ese momento y dije, bueno, yo quiero estar bien para también estar bien para Ámbar, porque necesitaba darle la teta, estar con ella. Bueno, para vos también, como podía, pero bueno, eso. Igualmente a la par de que tomaba la medicación hacía cosas alternativas, desde meditar, desde atravesar frases, ayudándome también a verlo, a esto desde otro lugar, o sea, atravesándolo porque era necesario que lo vea, que lo transite, que lo sienta, pero también ayudándome, tomando la medicación, pero a la vez también haciendo lo otro que para mí también es importante. O sea, que siento que es una integración. O sea, no siento ni que es una cosa ni que es la otra. Pero bueno, no todas las personas tienen esa posibilidad. Sé que es voluntad también. Sé que hay que tener un entorno que te acompañe dentro de las posibilidades que existan. Pero bueno, es un tema delicado, es un tema importante, es un tema poner ahí como la mente a nuestro favor siempre y trabajar para que eso esté lo más disponible, sano, es un montón. Fue un momento de mucha transformación, un momento de una muerte y un renacimiento para mí, que tuve que atravesar mucho tiempo, porque no solamente se terminó ahí, o sea, aparecieron ataques de pánico, aparecieron palpitaciones, apareció esto de sentir que me moría. Fueron muchas cosas que se movilizaron adentro. Si bien no estuve internada en un hospital, que no digo que bueno, que para las personas que lo necesiten eso no sea, pero digo, si es necesario, bueno, hay que atravesarlo y está bueno ahí, bueno, hacer lo que se puede, ¿no? Pero digo, no me pasó eso, o sea, pude como atravesarlo con un montón de, no sé, de cosas, de sensaciones. Sí, un laburo interno impresionante. Sí, que hoy a la distancia los veo y lo estoy aprendiendo a reconocer también. Claro, pero me transformé, cómo salí adelante, porque no es una boludez, es algo muy, muy fuerte, ¿viste? Uno capaz eso, no teniendo las herramientas o la información, gente de tu entorno, de lo que hablamos, como que no sabe lo que te sucede y vos internamente teniendo una lucha todos los días, es como... Sí. Es muy fuerte, entonces en ese sentido admirarse, ¿viste? Decir, che, mirá lo que logré. O sea, es algo más allá de lo material, de un montón de cosas, algo bien profundo. Sí, una muerte constante, claro. Porque era como luchar con la mente, o sea, luchar en un momento, porque ya te digo, era como, ¿por qué me pasa? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Sentir un montón de cosas, miedo, angustia, tristeza, no sé, un montón de sensaciones. Pero después fue como empezar a aprender a observar eso que me pasa. Pero digo, yo sé que no todas las personas les pasa eso y tienen esa posibilidad. Sé que los momentos de depresión, de bajón, de tristeza, o sea, parecen que por ahí viene alguien de afuera y te dice, ay, tenés que estar bien y tenés que salir. Y sí, pero también, o sea, no está bueno quedarse en la tristeza porque obviamente no nos hace bien, pero también cuando la persona está triste o está atravesando alguna situación, no es que por ahí no quiera, a veces es como, no sé. No es el proceso que está pasando para... Claro, o sea, como que cada uno está en la suya. Es real que hay que poner voluntad y poder salir y no quedarse. Pero sí es verdad que hay cosas que ver, que observar, que atravesar, que mirar. Sobre todo porque venimos de crianzas donde
no sé, han pasado muchas cosas, donde la parte emocional siempre fue bastante reprimida, donde sentías tristeza, enojo, lo que sea que estuvieras sintiendo y no se siente, y no esto, y no llores, y eso es como, parece una pavada, pero de pronto empezás como a construir un personaje, a creer que algo que te está atravesando, no te pasa nada y a la vez sí. Es como que uno se construye un personaje un poco para poder seguir viviendo. Claro. Pero llega un momento de la vida que te pasa alguna experiencia que moviliza otras cosas que hay atrás. Que no es tal vez esa experiencia, tal vez esa experiencia mueve, es como una cosa que hace vibrar todo lo que había detrás de eso. Y obviamente hay que no sé, arremangarse, hay que estar ahí atravesando esos umbrales fuertes, y también está bueno no quedarse, pero también poder ir saliendo. Yo lo cuento porque, o sea, sé que es posible. O sea, sé que hay otras personas que tal vez estén viviendo algo parecido. Tal vez esto que le digo a otras personas, sé que por ahí les puede servir. No quiero decir que sea fácil. No digo que es de la noche a la mañana. Es algo que hay que atravesar. Con llanto, con angustia, con dolor, con ayuda, con integración, como decir, bueno, tomo la medicación si la necesito. Se permita atravesar esos umbrales de dolor, que a veces están ahí tapando otras cosas, pero que en realidad no vienen a hacernos mal. Vienen justamente a que podamos ver cosas que en algún momento quedaron sin resolver. Y siento que con voluntad, que no es, ay, tengo voluntad solamente, es como todos los días, elegir y poder decidir qué querés hacer. Hay momentos que no es fácil, que volvés otra vez a encontrarte con cosas que por ahí ya, no sé, parecían superadas y te vuelve a pasar, pero mi mensaje para alguien que está atravesando una situación así es, en principio, buscar ayuda, ponerle palabras a lo que le duele, a lo que, como sea, ¿no? De la manera en que sea, como le salga, y empezar a darle espacio a eso que está ahí adentro dando vueltas. También que si es necesario tener que tomar una medicación, poder amigarse también un poco con eso, no para quedarse con eso nada más, tal vez sea un tiempo. Y a la par de que estás haciendo algo, como tomar una medicación o lo que sea, hacer otras cosas que te puedan nutrir también tu espíritu. No sé, meditar, cantar, dibujar, no sé, decirte frases de Ho'oponopono, que no son las que van a cambiar tu vida, porque para mí son ambas. Hay que atravesarlo, eso que te está movilizando, y ayudarte a la vez. Sos como tu propio rescate, digamos, no hay nadie que te vaya a rescatar. Claro. Entonces lo que le diría a alguien es eso, que confíe en sí mismo, en sí misma, en que por algo pasa y que es posible salir de esos umbrales que parecen oscuros y que son eternos. Pero no es que lo estoy diciendo solamente porque crea en algo más como la conciencia y el amor y demás. Siento que ese es el camino, de ver las cosas que nos duelen, de transformarnos, no negarlo, no dejarlo ahí y solamente decirme cosas positivas o solamente, no sé, tomar la medicación. Para mí siento que el camino son integrar ambas cosas. Es atravesar a momentos oscuros, cosas que tenemos ahí, que no vimos, que no supimos cómo, en otro momento, que vuelven otra vez para que las podamos mirar y atravesar y transformar. Que eso va en un montón de cosas, pero digo, esto es una de las experiencias más delicadas por ahí. Que por ahí, o sea, delicada digo porque es la mente, ¿no? Pero hay otras experiencias que también son dolorosas, que hoy yo veo a alguien que salió de alguna situación, no sé, fuerte, y digo, ¿cómo hace? Y bueno, creo que pasa por la elección de cada día, de cada momento. Y que hay días que por ahí tenemos ganas
no sabemos cómo. Al entorno de una persona que quizá está pasando por este momento, ¿qué consejo le puede dar? ¿Qué se le puede decir a alguien que capaz no tiene esa información, pero tiene a alguien que le está sucediendo? Yo lo único que le podría decir es aprender a escuchar y a validar a lo que es otro, en principio lo que uno está sintiendo, para poder hacerlo con otra persona, pero que por ahí eso, que validar y escuchar, acompañar esos momentos, no desde la exigencia de querer que el otro salga, y sin juzgar y haciendo lo que podemos, pero creo que estar, escuchar, acompañar, contener, sin cargarse con la responsabilidad de lo que el otro está viviendo, pero eso es un montón para mí, que las demás personas puedan estar disponibles en la manera en que puedan, obvio, ¿no? Eso es un montón. Y tengo una última pregunta de ¿qué aprendiste sobre vos misma después de todo esto que te sucedió y a vos te trascendió? Ya para como aprender de mí misma un montón de cosas. Aprendí que a veces soy muy autoexigente conmigo misma, que a veces ni yo misma reconozco mi propia fuerza. Pero hoy lo estoy haciendo, o sea, como de a poco, porque por eso digo, para mí es algo constante. Pero me encontré con otra yo. Me encontré con mis propias emociones, con mis propios dolores, con mis propias, no sé, con mis propias heridas, digamos, ¿no? Que estaban ahí dando vuelta, pero que animarme a verlas de a poco, animarme a atravesarlas, me hace hacer una Noé distinta, me hace ser una Noé que hoy se anima a pedir ayuda, que se enoja y que dice lo que siente, una Noé más verdadera, una Noé que ni yo conocía, que para mí es por ahí, o sea, como que estas vivencias que nos van tocando nos ayudan a conectarnos de nuevo con quién somos de verdad, o sea, como no porque solamente quiera encajar y que me quieran y me acepten. No, o sea, me animo a pedir ayuda, me animo a comunicar lo que me pasa, me animo a decir que estoy enojada, me animo a poner límites, me animo a un montón de otras cosas que por ahí en otro momento no sabía cómo. Así que creo que esta vivencia me llevó a descubrirme a mí misma y a seguir descubriendo, porque esto no se termina. O sea, experiencias intensas hay un montón. En mi caso fue esta la más profunda, que creo, ya te digo, es como que fue un tapón que destapó otras cosas que había. Pero para mí, conscientemente, de poder pasar bien por el cuerpo, y para mí esta fue la más profunda. Bueno, te voy a dar un abrazo. Gracias por compartir. Bueno, ojalá que le sirva a otras personas, siempre ahí como con todo eso. Acá, para que Gracias, Juancito, por hacerme la entrevista.